Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a desarrollar las aplicaciones de la corriente alterna. Un sistema monofásico está formado por una sola fuente de voltaje alterno, una o más cargas eléctricas generalmente conectadas en paralelo, que suelen tener este tipo de componentes. La corriente alterna es producida de un generador y se caracteriza por ser variable, se hace nula, suele cambiar la polaridad y a partir de ahí la corriente tiene dos sentidos debido a la variación de la polaridad del voltaje desde el generador. Estos son los parámetros típicos de la corriente alterna: el periodo, la frecuencia y la fase. Sobre la fase hay dos clases de fase, una fase inicial y una fase dinámica. La fuente del voltaje AC es un generador que está formado generalmente por un imán para producir un campo magnético, y luego al conseguir que un arrollamiento, un bobinado, gire dentro de este campo magnético, produce que se induzca un voltaje entre sus extremos. Ese voltaje se puede representar de esta manera, como una función sinusoidal. Por lo tanto, alcanza un valor máximo, un valor mínimo y también se hace cero en algún momento. Con respecto a las mediciones que se pueden hacer en AC, lo que interesa básicamente es medir el valor eficaz, porque es el valor que suelen dar los instrumentos de medición. Analíticamente se puede evaluar el valor instantáneo, que depende del tiempo, el valor medio, donde B sub M es el valor máximo. Una señal AC que depende del tiempo puede generarse a partir de un vector giratorio llamado fasor, tomando la proyección sobre el eje vertical y como referencia el punto de reposo de este fasor, que vendría a ser la fase inicial del voltaje AC. Por lo tanto, una señal sinusoidal puede representarse mediante un fasor y una posición inicial, que vendría a ser justamente la fase inicial. Para estas señales que nos representan voltaje y corriente, por lo tanto, se podrían representar de esta manera como un vector. Se toma generalmente el valor eficaz en vez del valor máximo y luego la fase inicial, que en este caso es pi cuartos. De igual manera, si tuviéramos la función coseno, lo podemos llevar a una función seno y expresar la variable, en este caso corriente, también mediante un vector. Es importante recordar las diversas maneras de poder representar un número complejo, que puede ser en forma cartesiana o en forma polar. Podemos pasar de una forma a la otra tomando en cuenta estas relaciones. Por lo tanto, una señal variable se puede representar mediante un fasor indicando el valor eficaz y la fase inicial. En este caso sería 0 grados. De igual manera, para estas dos señales, B sub 1 se representa así y B sub 2 de esta manera. Estos valores B1 y B2 nos representan valores eficaces. Acá están las gráficas en el tiempo y acá están mediante vectores. B1 con una fase de 0 grados y B sub 2 con un ángulo negativo, ¿no?, que correspondería a menos teta. En los circuitos de AC, la carga se le suele llamar impedancia, que vendría a ser un elemento cuya magnitud puede variar con la frecuencia. Se expresa en las mismas unidades que una resistencia. Una impedancia puede tener una parte real y una parte compleja llamada reactancia.
Para analizar circuitos generalmente lo vamos a hacer en estado estable y empezaremos revisando algunos circuitos fundamentales. Primero, entre un generador y una inductancia. Esta es la expresión de la corriente y el voltaje en los extremos de la bobina lo podemos calcular de esta manera con esta ecuación. Obtendríamos esta expresión y luego podemos pasar el coseno en función del seno y tendríamos esta expresión general. Acá están las gráficas en función del tiempo y acá están representadas como si fueran fasores. El producto omega por L se le llama reactancia inductiva y de la ecuación anterior, este ángulo que vemos acá corresponde a 90 grados y en una inductancia la corriente siempre está en atraso 90 grados con respecto a la tensión. Si tuviéramos ahora una fuente y un capacitor, tomamos como referencia el voltaje, como esta señal seno. Mediante la ecuación para un capacitor podemos hallar la corriente derivando el voltaje. En forma similar al caso anterior, el coseno lo podemos poner en función del seno y acá aparece también este ángulo de 90 grados. Entonces en un capacitor la corriente se dice que está en adelanto 90 grados el respectivo voltaje en los terminales del generador. La reactancia capacitiva, su módulo viene a ser 1 sobre omega por C. En resumen, si la carga fuera solamente resistiva, no hay desfasaje entre la corriente y el voltaje en la resistencia. Pero si la carga fuera una inductancia, la corriente va a estar en atraso 90 grados y si fuera un condensador, la corriente va a estar en adelanto 90 grados. En general, la impedancia puede tener una combinación de estos elementos. Podríamos hallar el módulo de esa impedancia y podríamos hallar también el ángulo de la impedancia o argumento. Por lo tanto, si es que XL es mayor que XC, diríamos que es una impedancia inductiva, corriente en atraso, y más bien si ocurre lo contrario, sería una impedancia capacitiva y la corriente estaría en adelanto. Estos ejercicios deben calcularlos para una frecuencia de 60 Hz. Habría que trabajar acá con las formas complejas de estas impedancias para poder hallar la impedancia equivalente. Con respecto a la potencia eléctrica en corriente alterna, como el voltaje es variable, tendríamos que trabajar inicialmente con los valores instantáneos. Supongamos que en un circuito con una impedancia, la corriente lo representamos de esta manera y el voltaje con un desfasaje de θ grados. La potencia instantánea sería el producto de esas dos ecuaciones. Nos va a quedar un producto de senos que luego podemos llevarlo a una diferencia de cosenos. Si desarrollamos el ángulo doble, nos va a quedar esta expresión. Luego podríamos evaluar acá la llamada potencia consumida por el circuito. A partir de acá, la potencia promedio o potencia útil se le suele llamar potencia activa y estaría dada por este término que tendría unidades de vatios o de watt. Pero como hay presente elementos inductivos y capacitivos, también se da lugar una potencia llamada reactiva, que lo calculamos con esta expresión y tendría como unidades el var o volt ampere reactivo. Y también una especie de potencia total que se le llama potencia aparente, dado por esta ecuación, y las unidades son VA o los volt ampere. En el cálculo de la potencia activa aparece este factor llamado factor de potencia, que es independiente del tiempo y solamente depende de este ángulo θ.
no tiene unidades el factor de potencia. Sin embargo, nos da información de justamente cuánto sería el desfasaje entre la tensión y la corriente. Esas tres potencias además se relacionan porque forman entre sí un triángulo rectángulo. El ángulo que forma la potencia activa con lo aparente viene a ser θ, que vendría a ser el argumento de la impedancia equivalente del circuito. Van a desarrollar estas aplicaciones y los vamos a comprobar el día lunes en el aula. Existen estas páginas web que les recomiendo, deben revisar para complementar la teoría del análisis de circuitos en corriente alterna. Y también deben investigar y responder cada una de estas preguntas y llevarlas resueltas para el día lunes. Muchas gracias.